Títeres de la mafia. Pablo y sus mujeres, las historias de amor no contadas detrás del imperio de Escobar. Al final, lo desecharon como a un capo más. Esta es la historia del hombre que desafió el poder. Pablo Escobar Gaviria. En el universo del narcotráfico, los nombres de los narcos son los que suelen acaparar las miradas, pero detrás de ellos siempre hay un juego oculto lleno de dinero, lujos, mujeres, amor y terror. Se emocionó y se hizo embarazar del patrón. El patrón le tenía prohibido eso. El patrón le mandó 4 bandidos y un médico y le acaban el bebé. Y una mujer herida es lo más peligroso que hay. Es más peligrosa que Pablo Escobar 100 veces. Una red que teje vidas y destinos de manera cruel y despiadada. Pablo Escobar, el hombre que arrasó con Colombia en nombre del poder y la riqueza, no solo dejó un rastro de cadáveres y ruinas, sino también de mujeres atrapadas en su juego oscuro. A pesar de sus millones, poder, violencia y amenazas, nunca pudo con ella. La gente sabía y trabajaban para la mafia y ganaban dinero con la mafia y tapaban todo eso, pero nadie se atrevía ni a decir, ni a criticar, ni a oponerse. Con sus 20 años y las posibilidades de tocar un falso cielo con las manos, decidió decirle no al capo al que muchos idolatraban. ¡Wow! O sea, qué rico que lo que yo soñaba en aquella época hoy es la realidad de mi diario vivir, o sea. ¿Quieres conocer la verdad detrás de las sombras? En Títeres de la Mafia, exploramos los secretos, historias y las vidas que cambiaron el curso de nuestra sociedad para siempre. Y eso no es todo. Al suscribirte a nuestro canal, participas automáticamente por un ejemplar exclusivo del libro de Pablo Escobar Gaviria, autografiado por su hijo. El concurso se realizará apenas lleguemos a 1000 suscriptores. ¿Quién será el afortunado en recibir este ejemplar exclusivo del libro de Pablo Escobar Gaviria? Podría ser tú. Suscríbete ahora. Títeres de la Mafia te espera con historias que no te dejarán dormir. Exploraremos no solo el horror que vivieron, sino como atrapadas en sus redes, fueron parte esencial de una maquinaria que sigue funcionando, más allá de los hombres que la lideran. Escobar tenía acceso a mujeres jóvenes, principalmente de origen humilde, que frecuentaban las discotecas de Medellín durante la época de oro de las mujeres paisas. Estas chicas, que generalmente no habían sido sometidas a cirugías estéticas, eran presentadas al capo por un grupo de jóvenes llamados señuelos, quienes se encargaban de conquistarlas y convencerlas. El proceso incluía promesas de lujo y regalos costosos. Algunas recibían grandes sumas de dinero, automóviles e incluso casas si no mostraban resistencia. Ni a sus emisarias. Entonces me dijeron, ven acá al balcón. Mira ese cabriolet que está allá. Puedes ir a sacar mañana uno igualito, pero con tal de que vayas a la fiesta el martes. Lady, te dan el carro y 10 millones de pesos. Una vez que las mujeres aceptaban, eran trasladadas a propiedades de Escobar donde permanecían durante días en encuentros sexuales que según Popeye, eran privados y exclusivos. Pablo rara vez repetía con la misma mujer más de 2 o 3 veces. Las fiestas de Pablo Escobar estaban llenas de mujeres jóvenes de barrios populares de Medellín. Fueron más de 100 mujeres las que pasaron por las sabanas del famoso narcotraficante, entre ellas jóvenes de clase media. Pobres, prostitutas, modelos de renombres y hasta periodistas llegaron a caer en las redes de la pasión y el deseo de Escobar. Tenía encargados de buscar jovencitas, principalmente vírgenes, para llevarlas a sus fiestas privadas, desde colombianas, brasileñas, europeas. El poder de Escobar le permitía comprar a través de los lujos y regalos a casi cualquier mujer que él deseara. Una de las peculiaridades más llamativas de Escobar, según Popeye, era su obsesión por presenciar la pérdida de la virginidad de una mujer, pero de una manera específica. Con la compañía de una lesbiana experimentada. Este ritual era organizado meticulosamente, y Pablo disfrutaba al presenciar esta experiencia transformadora para las jóvenes involucradas. Aunque la mayoría de sus encuentros eran esporádicos, Pablo tuvo algunas relaciones más largas y significativas. María Victoria Henao, el amor silenciado.
Para María Victoria Henao, el matrimonio con Escobar fue un laberinto de emociones. Desde los 13 años, cuando conoció al narcotraficante, fue seducida por su carisma y las promesas de una vida llena de lujos. Escobar le ofreció un mundo de opulencia, casas majestuosas, joyas imposibles de describir y viajes exclusivos. Pero, detrás de todo eso, se escondía la realidad de un hombre cuya vida estaba marcada por la violencia. María Victoria, aunque rodeada de privilegios, vivió bajo el yugo del miedo constante. Ser la esposa de Escobar significaba no solo disfrutar de lo que el dinero podía comprar, sino también soportar el peso de sus acciones. A menudo se encontraba atrapada entre el amor que sentía por el padre de sus hijos y el horror causado por el narcotraficante más buscado de Colombia. Bien lo dijo cuando resumió su historia Escobar Micarce. Que ella le dicen, Pablo murió. ¿Sintió alivio? ¿Sintió dolor? ¿Lloró? Yo estuve hablando con Pablo 2 o 3 minutos antes de su muerte, donde él ahí cierra con su frase final, su vida, donde me dice, tranquilita mi amor, que yo lo que estoy haciendo es por ustedes. A ustedes nada les va a pasar, ya pasamos lo más difícil y vamos a empezar a vivir una vida nueva. Sentí un gran dolor porque era el padre de mis hijos, era mi esposo y tengo que reconocer que sentí también paz, como que yo dije, se le va a acabar este horror a este país y nosotros vamos a empezar quizás una vida más tranquila. Y no pasaron 2 o 3 días cuando empecé a darme cuenta que yo no era una viuda cualquiera, que no era una viuda más y que no estaba enterrando a una persona y que la historia se iba a terminar ahí. Sino que cuando yo me doy vuelta, me doy cuenta de que el mundo está encima nuestro y que todos los enemigos nos estaban esperando. Así que en ese momento sentía ganas de que qué bueno que también nosotros nos pudiéramos ir de este mundo. Y empezó el nuevo calvario que hasta hoy nos sigue acompañando. ¿Algún día usted cree que eso termine? Si yo muero con este infierno, pues por lo menos que mi nieto y que mis hijos puedan vivir en paz. Yo creo que ya hemos pagado un precio muy alto por existir, por ser la esposa y los hijos de él. ¿Cómo una mujer tan callada, sumisa, que no le reprochaba al esposo, de pronto es capaz de enfrentarse ante más de 40 narcotraficantes que exigían, uno, la cabeza de su hijo, que lo querían muerto, y que se discutían con qué era lo que se iban a quedar? Yo no sé de dónde saqué las fuerzas y el coraje, pero yo creo que cada mujer en este mundo que le digan que su hijo va a perder la vida o que te van a matar a tus hijos, tú te inventas lo que no existe. Cuando a mí me dijeron, ¿usted qué quiere? ¿Usted por qué está aquí sentada? La verdad que yo sentía que me desmayaba miles y miles de veces. Pero mis hijos me estaban esperando y eran muy pequeños todavía. Así que yo le pedí a Dios que lo que tuviera que hacer, lo iba a hacer para que no les pasara nada. Usted pudo negociar que la vida de su hija y suya no se tocara, sin embargo ellos insistían en que a su hijo Juan Pablo no le iban a perdonar la vida porque tenían temor de que él siguiera el camino de Pablo Escobar. Yo les dije, bueno, si la vida de mi hijo no es negociable, entonces mátenos a los 3. Así que, bueno, llegó la hora de ir a visitar a los carteles con Sebastián. Yo le dije, no tenemos opción. Dios fue grande y miró a Sebastián con ojos de misericordia y hoy ha tenido el coraje de pedir perdón por todos los horrores de su padre y sigue trabajando en el día a día para que esta historia no se repita, y para mí es un maestro de vida. A veces
Nuestros hijos son nuestros maestros. María Victoria ha manifestado cómo esa vida que llevaba junto a Escobar dejó una huella imborrable, porque en sus propias palabras ella se volvería a enamorar del joven que conoció y fue el padre de sus hijos. Si te atrapa esta historia, suscribirte a nuestro canal Títeres de la Mafia, para continuar con esta historia que aterrorizó una nación y el mundo. Wendy, el juego mortal del narcotráfico. Una modelo descrita como de piernas largas, que parecían salirle de la nuca, disfrutó del lujo que Escobar le ofreció. La seducción fue implacable. Cenas opulentas, joyas que deslumbraban y promesas de una vida sin límites. Pero esa fachada pronto se derrumbó, revelando un hombre que usaba el amor como un arma para someter y controlar. Wendy pasó de ser una joven con sueños a un peón en un juego del que no podía escapar. La relación con Escobar estuvo marcada por la mezcla de amor y miedo. La admiración inicial que Wendy sentía fue reemplazada por una sensación constante de peligro. Escobar no solo le daba todo lo que deseaba, sino que también le dejaba claro que podía quitárselo en cualquier momento. Wendy, a pesar de su juventud, vivió en carne propia cómo el narcotráfico destruye incluso los sentimientos más profundos. La relación se volvió en un juego de vida o muerte cuando Wendy quedó embarazada. Popeye, el fiel sicario y confidente de Escobar, contó cómo el patrón le tenía prohibido a sus mujeres quedar embarazadas, lo que llevó a que Escobar maquinara un plan para ponerle fin al embarazo. Drogada, fue llevada a la famosa hacienda Nápoles, donde un médico se encargaría de realizarle un aborto a Wendy, convirtiendo lo que inició como una historia de pasión y amor en un completo terror. Ella fue testigo de lo que Escobar podía hacer cuando no conseguía lo que quería: manipulación. Doña Wendy se emocionó y se hizo embarazar del patrón. El patrón le tenía prohibido eso. El patrón le mandó 4 bandidos y un médico y le sacaron el bebé. Doña Wendy, y el patrón se separó de ella. Doña Wendy empezó a hablar pestes del patrón por todas las discotecas de Medellín y el patrón le mandó una razón diciéndole: si sigue hablando maricada la mato. Dejó de hablar tonterías. Después doña Wendy coge un bobo como yo y lo enreda. Pues yo un día me lo encuentro en una discoteca y me enreda doña Wendy a mí, yo le cuento al patrón. ¿Cómo así? Pues un día me lo encuentro en una discoteca. ¿Y usted estuvo con Wendy? Claro, y nos hicimos novios, porque yo me nubilé. Una mujer fina. Y yo venía, pues yo realmente soy de clase media alta, me dejé un nubilado porque era espectacular. ¿Con la ex del patrón? Claro, con doña Wendy, claro, y tuve una relación con ella como de 7 meses. Entonces el patrón me dice a mí: tenga cuidado con Wendy. Le agradezco. Ah, no le dijo nada más. No, mío, tenga mucho cuidado, Popeye. Es cierto que hace muy bueno el amor y el patrón es espectacular. Digo, pero tenga cuidado. Me dijo: tenga cuidado, Popeye. Y en ese momento el patrón me entra a controlarme a mí. Posteriormente, Wendy comenzó a colaborar con el bloque de búsqueda, el grupo de búsqueda encargado de capturar a Escobar. Su traición fue descubierta cuando Escobar mostró una grabación en la que ella hablaba con un capitán del bloque, lo que generaría que el patrón ordenara matarla. Ya le empieza a tocarse conmigo, yo empiezo a ver cosas raras. Pues yo sigo normal. Y yo siempre guardaba esa prevención, que estábamos en plena guerra muy fuerte, de no decirle a nadie que yo me veía con el patrón. Y ella sí me preguntaba muy sutilmente: ve, ¿y cuándo vas con De Pablo? ¿Para qué tal cosa? Le dije: no me está saliendo, estoy esperando que me llame. Yo me veía con él todos los días. Yo salía de ahí y me metía para la caleta. Ya Wendy estaba cooperando con el bloque de búsqueda, porque ella realmente tenía una venganza con Pablo Escobar. Y una mujer herida es lo más peligroso que hay, es más peligrosa que Pablo Escobar 100 veces. El patrón, cuando llega un día a la caleta y me muestra una grabación de Wendy hablando con un capitán del bloque de búsqueda, me dice: don Popeye, ya sabe lo que tiene que hacer. Me tocó a mí ir a matar a doña Wendy, amándola con toda el alma, estaba enamorado. Virginia Vallejo, el amor y la muerte. Virginia Vallejo conoció a Pablo Escobar en un contexto que, en ese momento, no parecía fuera de lo común. Su novio, sobrino del presidente de la República, la había invitado a pasar un fin de semana con un grupo de amigos en una finca que incluía un zoológico privado. La finca, equipada con su propia pista de aterrizaje, era el tipo de lugar que no le sorprendía, ya que estaba acostumbrada a un entorno donde las avionetas y las propiedades extensas eran parte de la vida cotidiana.
Virginia estuvo a punto de perder la vida en 2 ocasiones. La primera fue un susto pasajero, pero la segunda casi terminó en tragedia. En un grupo de unas 50 personas, nadie se dio cuenta de su estado crítico, excepto Escobar. Sin pensarlo, él arriesgó su vida para salvarla, mientras los demás, incluido su novio y sus acompañantes, permanecían indiferentes. Cuando Virginia logró salir del peligro, temblando y abrazada a él, le dijo entre lágrimas: «A partir de ahora, tendrás que cuidarme por el resto de mi vida». Virginia quedó deslumbrada por el poder arrollador del narcotraficante, quien no escatimaba en detalles para conquistarla. Desde lujos desorbitantes, como regalarle 1000 orquídeas, joyas y demás, hasta gastar $2000 en gasolina solo con tal de ver a la periodista, Escobar construyó un escenario de ensueño para mantenerla a su lado. Y era simplemente un amigo nuestro, pero al rato me la cobró. Yo siempre me cobro los favores que hago y me la cobro ese tipo. Qué tipo tan malo, era malísimo. Bueno, no tengo que convencer a nadie, me la cobró. Sí, él exporta coca, pero todavía la coca no se ha vuelto un negocio sanguinario. Todavía no es una cosa prohibida en todo el mundo, todavía no es esa cosa monstruosa que se volvió, que alimenta el tráfico de armas y todas las formas de violencia, el terrorismo y todo hoy en día. Era una cosa todavía bastante inocente, sí, mandaba coca y es que era riquísimo, pero no, yo no hacía muchas preguntas. ¿Usted sabía que él mandaba coca? Mi novio me dijo, porque para sacarlo corriendo le daba unas rocas de este tamaño, porque el pobre Aníbal era adicto, por eso lo dejé. Y Pablo le empezó a dar rocas y rocas y rocas para que yo me volviera de él. ¿Por qué se enamora de Pablo, Virginia? Me enamora de Pablo porque se gastó en mí $2 millones en gasolina de avión para tenerlo en los brazos cada fin de semana. Me mandaba ese jet todos los fines de semana para pasar conmigo todas las horas que le dejaba libre su familia en los fines de semana durante todo el tiempo que tuve ese jet. Ya después me mandaba otros aviones que no se comparaban con aquel jet tan lindo. Imagínese usted, $2 millones en gasolina. Me dice, pídeme lo que quieras, pídeme todo lo que tú quieras. Y luego ya unas semanas después me dice, tú vas a ser mi Manuelita. Que yo sé que eso parece el delirium tremens de un megalomaníaco y de eso ha sido objeto de todo tipo de burlas. Pero cuando aquel hombre me tiene en los brazos así, frente a una chimenea, y estoy oyendo yo esas palabras, tú vas a ser mi Manuelita. Y me lo dice primero una vez y yo quedo así, la segunda, y luego me dice palabra por palabra y resuenan todavía en mis oídos esas 7 palabras. Es el mayor homenaje que un enamorado le puede hacer a una mujer. Es además la forma en que él nos visualizaba a nosotros dos en ese momento como pareja y da las dimensiones de los sueños de aquel hombre para ese país, ese hombre del que yo me enamoré. Entonces cuando alguien le dice a uno, tú vas a ser mi Manuelita, le manda ese jet, le manda esas 1000 orquídeas a una mujer que estaba acostumbrada a los hombres más ricos de Colombia que nunca le habían dado un ramo de flores. Las cuatro versiones del hombre más rico de Colombia habían estado a mis pies y nunca me habían dado un ramo de flores. Y aquí está este hombre gastándose $30, $40,000 semanales en gasolina de avión. Un hombre 25 años más joven que los grandes magnates colombianos, un hombre exactamente de mi misma edad, con esa adoración y diciéndome, pídeme lo que quieras, dígame si eso no es amor. Y luego cuando yo le digo a él, no quiero nada, dígame si eso no es amor. ¿Me entiende? Entonces, en ese momento empieza realmente la historia de amor que creo que, como dice, pues las pocas personas que ya han tenido oportunidad de verla, puede ser un clásico, ¿no? Cuando yo lo descubro, él muy rápidamente se da cuenta, ¿para qué le sirvo? Inmediatamente se da cuenta que yo voy posiblemente a ser su biógrafo. Yo empiezo a guiarlo para que aprenda a hablar en público. Nunca aprendió, nunca aprendió a hablar bien, era un desastre. Como además era tan terco, ¿no? Es que era tan terco, él no cambiaba, él no iba a cambiar, no, iba a seguir hablando así, terminó hablando así hasta el día que se murió o que lo mataron. Cuando usted habla de que él quería que fuera su Manuelita, sí. ¿Cómo se percibían ustedes dos, cada uno, en ese momento?
Cuando dice tú vas a ser mi Manuelita es porque él cree que va a ser el libertador, obviamente. Aunque nunca usó esas palabras, Pablo nunca fue obvio. Pablo me daba a mí todas las madejas para que yo tejiera mis conclusiones y para que tejiera la historia y para que tejiera las causas y las consecuencias. Nunca fue obvio. Nunca bajó la guardia. Eso, ninguno de los dos bajaba la guardia delante del otro. Yo nunca dejé de ser para él la diva y él nunca dejó de ser para mí el hombre que quería que yo lo admirara. Nunca me mostró un solo costado vulnerable. Realmente es que mire, no hay nada, es un párrafo de mi libro que me lo sé de memoria porque me divirtió mucho escribirlo. Digo, no hay nada que haga palpitar más a un ego que encontrarse con otro de su mismo tamaño, siempre y cuando sea el género opuesto. Y uno de los dos termine con el cuerpo que encierra al del otro, palpitando debajo del que encierra al suyo. Entonces, cada uno tenía su ego, ninguno se dejaba ver costados vulnerables del otro. La relación evolucionó hasta convertirse en una conexión que ambos entendían como algo épico. Aunque su amor parecía inquebrantable, la vida de Escobar dio un giro después del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia. Este evento marcó el inicio de su obsesión por evitar la extradición a Estados Unidos, un objetivo que consumió su vida y la de quienes lo rodeaban, incluida Virginia. La relación comenzó a desmoronarse bajo el peso de las decisiones cada vez más violentas de Escobar. Según Virginia, su evolución lo convirtió en un asesino de tiempo completo y un terrorista, y sus socios más cercanos, como Gustavo Gaviria, comenzaron a distanciarse. Lady Noriega, valentía en medio del caos. A diferencia de otras mujeres, Lady Noriega fue la prueba de que el poder y la riqueza que poseía el narcotraficante más grande de Colombia no eran suficientes. Lady, una modelo y actriz que representaba a la belleza costeña de Colombia, fue objeto de deseo por Pablo Escobar, quien le ofreció lo que ninguna otra persona podía: carros deportivos, millones de pesos en efectivo y una vida de lujo garantizada. Pero Lady, a pesar de las tentaciones y las amenazas hechas, rechazó todo. Pues yo era una estudiante universitaria de bicicleta, tenis, tranquilísima. Ya trabajaba, pero mi primer trabajo era como instructora de natación y de aeróbicos aquí en la Olímpica en Medellín. Era una vida súper tranquila, modelaba eventualmente. Mías, dos personas que habían estado compartiendo en el reinado conmigo, dos candidatas. Cuando las recibo en mi casa, oh sorpresa, la invitación era porque había una fiesta en la catedral la próxima semana. Y me dice, sí, no, mira, es que, ¿cómo te decimos? A ver, lo que pasa es que el patrón dijo que era la única que quiere conocer a ti. Una de las mujeres más hermosas de esa época no solo se atrevió a decirle que no a un hombre, sino que le estaba diciendo que no al hombre que nunca recibía un no como respuesta. Las respeto, las entiendo, no las critico, créanme que no tengo ningún conflicto con eso, pero a mí eso no me parece chévere. Las historias de estas mujeres, atrapadas en el torbellino del amor, el lujo y el miedo, nos muestran que el narcotráfico no solo destruye a los hombres, sino también a aquellos que se acercan a ellos. Escobar fue el líder de un imperio que deslumbró con su opulencia, pero las mujeres en su vida, adornadas con joyas y vestidos costosos, pagaron un precio altísimo por su cercanía. Este no es un relato de admiración, sino una mirada cruda de cómo el poder, el dinero y el terror se entrelazaron en la vida de las víctimas del narcotráfico. Al final, no importa quién es el capo, porque el sistema sigue operando, manipulando y destruyendo, sin importar cuántas vidas pasen por sus redes. Si te ha gustado este capítulo, no dudes en suscribirte a nuestro canal Títeres de la Mafia y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos capítulos de Capos Desechables.